Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Feliz día 3 de diciembre, viernes, feliz año para todos. Espero que hayan recibido unas muy buenas fiestas, un muy buen año nuevo y también unas muy buenas navidades. Se dio inicio nuevamente a la LBBP después del parón de año nuevo con par de encuentros. Hoy descansaba Bravos y las Águilas del Zulia volvían a visitar el José Pérez Colmenares de Maracay, un territorio donde ya habían ganado hasta 4 veces en sus visitas en esta temporada regular. Volvieron a obtener una victoria las Águilas del Zulia en dicho escenario, 4-2, un encuentro que estuvo marcado por la gran salida del panameño Alberto Guerrero durante 5 entradas, donde no permitió más que un sencillo que le pudo conectar el equipo de Tigres de Aragua. De resto, Guerrero no otorgó ningún tipo de boleto y es cierto que apenas pudo ponchar a uno, pero el resto de su defensiva pudo hacer el trabajo, colocando a los bateadores de Tigres a dar muchos rodados y algunos elevados. Así que una gran salida de Alberto Guerrero. Había algún tipo de duda sobre si era conveniente darle la apertura contra los Tigres de Aragua. Apostó por él el manager Lipson Nava y vaya que pudo hacer el trabajo el lanzador panameño. En 5 entradas de labor, como les digo, apenas se le envasó un bateador con hit y en su contraparte Rintaro Irama no pudo hacer el trabajo para Rosel Vázquez. En 3 innings de labor permitió 4 carreras limpias, las 4 que anotaron los aguiluchos durante el encuentro. Por medio de 2 cuadrangulares, dio 2 bases por bolas, recibió 6 indiscutibles y no ponchó a ningún rival. Ese Rintaro Irama que se había mostrado algo resolutivo en sus aperturas anteriores, no lo pudo demostrar en la salida del día de ayer. Después utilizó su bullpen el manager Rosel Vázquez. En los 6 innings que trabajó su bullpen no permitió ningún tipo de carreras, mientras que por las Águilas del Zulia el manager Lipson Nava utilizó 4 relevistas después de Alberto Guerrero y solo Luis Moreno, el colombiano, permitió par de carreritas. Pero veamos entonces cómo fue el movimiento de carreras de esta victoria de las Águilas del Zulia, que ya dejan su récord en 3-1. Por el contrario, los Tigres de Aragua dejan su récord en 1-3. En el mismo primer episodio, las Águilas del Zulia iban a picar adelante en el marcador. Lo iban a hacer gracias a Osleivis Basabe, pero detallando el episodio, iniciaba Ali Castillo con un indiscutible y luego Simón Buciotti recibió una base por bolas. Hombre en segunda y en primera, sin out en la pizarra. Le correspondía el turno a José Pirela, que fallaba con un rodado a la primera base para colocar el primer out del episodio. Avanzaban los corredores, tanto Ali Castillo a tercera como a Simón Buciotti a segunda. Castillo ya había avanzado precisamente a la tercera almohadilla por un lanzamiento desviado del lanzador japonés Rintaro Irama, así que Buciotti se movía hasta la segunda, hombres en tercera y en segunda, con un out en la pizarra, hombres en posición anotadora siempre importante. Fallaba el cuarto bate Rudnedor con una línea al segunda base Eduardo Escobar, y en cuenta de 2 bolas y 2 strikes con 2 outs en la pizarra, hombre en segunda y en tercera, Osleivis Basabe volvía a ser productivo para las Águilas del Zulia, conectando un hit al jardín central para poner rápidamente el encuentro 2-0. En ese momento los aguiluchos podían tener una ventaja interesante en el marcador. Luego, por su parte, Alberto Guerrero seguía lanzando ceros. Había tenido ya una oportunidad Águilas de volver a ampliar en el marcador en la misma segunda entrada, después de que iniciaran el episodio fallando tanto Luis Castro como Ángel Reyes, pero sencillo de Freddy Galvis, base por bolas a José Herrera y otro sencillo a Ali Castillo habían llenado las almohadillas en un abrir y cerrar de ojos. Le correspondía el turno a Simón Buciotti, que fue el gran slugger de las Águilas durante esta contienda regular, pero él fallaba con un rodado al segunda base Eduardo Escobar para que hicieran force out en segunda a Ali Castillo. Para la tercera entrada, las Águilas del Zulia no podían generar tanto ataque. Los Tigres en ese episodio fue el único que le colocaron hombre en circulación a Alberto Guerrero con un sencillo de Leobaldo Piña, pero tampoco había mayor ataque por parte del conjunto bengalí. Fue solamente ese sencillo de Leobaldo Piña y de resto fue una sinfonía lo que lanzó realmente Alberto Guerrero. En la cuarta entrada las Águilas iban a hacer 2 carreritas más, producto de un back-to-back. El primer vuelo cercas lo conectaba Luis Castro en cuenta de 3-1 por el jardín izquierdo y central, abriendo el episodio, y le acompañaba Ángel Reyes en cuenta de 2-2 para conectar su primer cuadrangular del round robin, y el encuentro estaba ya 4-0. Era el escenario perfecto para las Águilas del Zulia, porque su lanzador Alberto Guerrero estaba dominante en el box. Ellos cuentan con un bullpen con una grandísima profundidad
y además tenían algo de ventaja, no era una rayita más o menos como ocurrió en Margarita, sino aquí era 4 carreras de ventaja. En el séptimo inning es el momento donde los Tigres de Aragua pudieron realizarle una verdadera amenaza y de hecho anotarle carreras a las Águilas del Zulia. Iniciaba lanzando ese episodio Luis Moreno, antes del sexto inning lo había lanzado Richard Wash, el lanzador cubano, y lo hizo bastante bien, la verdad, Richard Wash. El que iba a fallar, como les digo, es Moreno, que en ese episodio dominaba al Alcides Escobar, pero luego recibía un batazo de José Cafecito Martínez, un doblete por el jardín central, y David Rodríguez le colectaba vuelas cercas también por el jardín izquierdo y central para poner el encuentro 4 carreras por 2. Aún así, se recomponía en el box Luis Moreno y ponchaba tanto a Eduardo Escobar como a Leobaldo Cabrera. Y esto es una verdadera muestra de que estaba bien sus lanzamientos dentro de todo para Luis Moreno. Porque que Cafecito te conecte un doblete, eso se lo hace a cualquier lanzador de esta liga. Y David Rodríguez está en muy buen estado de forma. Entonces, realmente no fue que Luis Moreno estuvo descontrolado a lo largo de todo el episodio, que no ubicaba sus lanzamientos, que no tenía capacidad de hacer out a los rivales, que cuando hacía un out era contra la pared, que la agarraba el outfielder, para nada. Simplemente tuvo un par de errores contra esos dos bateadores que normalmente no te puedes equivocar ante ellos, pero después pudo ponchar a Eduardo Escobar y ponchar a Leobaldo Cabrera. El octavo inning también fue una sinfonía para Pedro Rodríguez, que se ha adueñado de ese puesto dentro del bullpen de las Águilas del Zulia. Él enfrentó a 4 bateadores, recibió un hit y ponchó a 3 para retirar ese octavo episodio. En el noveno, Silvino Bracho recibió un hit, ponchó a 1 y pudo retirar sin problema ese noveno episodio, el tercer salvado para Silvino Bracho. Así que, como les veníamos diciendo, esta es la versión de las Águilas del Zulia, un equipo que sí cuenta con un par de aperturas buenas y de calidad de sus abridores, sumado a una ofensiva que puede hacer al menos 3 carreritas, van a ganar muchísimos encuentros porque su bullpen está muy sólido. Fíjense que por lo menos el día de ayer no se utilizó a Liarvis Breto, quien había sido una pieza muy interesante dentro de ese bullpen, o a Aldri Acosta, que ya forma parte de ese bullpen durante toda la temporada, realmente, o Domingo Jiménez, que debe estar por llegar en cualquier momento a las Águilas del Zulia. Realmente este equipo cuenta con una gran profundidad en su bullpen, y si tu abridor te da, como te dio Alberto Guerrero el día de ayer, unas 5 entradas, además de muchísima calidad, tienes un gran trecho avanzado durante el encuentro para obtener la victoria. Así que gran triunfo para las Águilas del Zulia, que van a descansar en la jornada de hoy. Por su parte, los Tigres de Aragua estuvieron muy cerca de colocar su récord en 2-1 contra Cardenales, no lo lograron y ahora están increíblemente en récord de 1-3. Veremos qué les deparará en la jornada de hoy. Y bueno, ayer en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia se encontraban los dos equipos con realidades más distintas dentro de este round robin. Cardenales de Lara llegaba invicto con 3-0 y Magallanes sin conocer la victoria. Y esto se mantuvo al final del mismo encuentro. Cardenales de Lara venció 12 carreras por 7 a los Navegantes del Magallanes para mantener su invicto, y los turcos por su parte siguen sin conocer la victoria tras 4 encuentros y quedan muy comprometidas sus opciones de avanzar a la gran final. Matemáticamente tiene muchas chances Magallanes. El año pasado, por ejemplo, Cardenales de Lara clasificó a la final contra Tiburones de La Guaira después de perder sus 4 encuentros, pero hay realidades que son muy complicadas de repetir, ¿no? Y da la sensación de que eso que hizo Cardenales el año pasado también se debía a que no había equipos tan sólidos, y aquí estamos viendo, bueno, Cardenales tiene el récord de 4-0 y Águilas del Zulia tiene el récord de 3-1 y aparenta ahora extender más ese récord porque va a su casa. Entonces Magallanes la va a tener bastante complicada, pero por supuesto no imposible. Y el encuentro comenzó de la manera más desilusionante posible para los Navegantes del Magallanes, porque Cardenales de Lara le fabricó 10 carreras en el mismo primer episodio. 10. Y contra su as de rotación, Junior Guerra, quien fue quien cargó con la derrota. El muy probablemente pitcher del año y gran candidato al premio regreso del año de la LBBP, lanzó por espacio de un tercio de labor, enfrentó a 8 rivales, le anotaron 7 carreras, dio 3 boletos y recibió 3 indiscutibles. La verdad, una apertura desastrosa para Junior Guerra, una de esas que ocurren de vez en cuando y de cuando en vez para los abridores. Él había tenido una salida muy sólida contra Bravos en el primer encuentro del round robin. La nave no la pudo aprovechar, 6 innings en blanco,
y el día de ayer, lamentándolo mucho para los eléctricos, tuvo una mala salida Junior Guerra. Por los Cardenales de Lara, su abridor tampoco tuvo una buena salida. Lo que pasa es que ese colchón de 10 carreras en el primer episodio lo dejó trabajar. Max Castillo lanzó por 4.1 innings de labor, permitió 6 carreras limpias, concedió 10 indiscutibles, no otorgó boletos ciertamente, pero le conectaron un par de cuadrangulares. En definitiva, no fue una buena salida para Max Castillo. Luego el bullpen de Cardenales de Lara por Brian McKenna permitió una carrerita limpia. En esos 4.2 innings de labor que lanzó el bullpen, apenas permitieron una carrerita limpia, y el bullpen de Magallanes, que tuvo que acudir a actuar en el encuentro bastante temprano. Derek West fue quien hizo el relevo de Junior Guerra, pues permitió 3 carreras en ese primer inning que lanzó, pero luego lanzó 4 ceros, dando un poco de estabilidad a Magallanes, pero esas 10 carreras eran demasiado difíciles de remontar. Luego Alfred Gutiérrez nuevamente recibió un par de carreritas en su relevo. Alfred, que se había mostrado bien en la parte final de la ronda regular con los Navegantes, ha demostrado en este round robin que no puede formar parte, al menos por ahora, de ese bullpen importante. Él mismo, con sus actuaciones, lamentándolo mucho, se ha sacado de ser una opción real para el manager Eduardo Pérez. Pero bueno, analicemos sobre todo cómo fue el movimiento de carreras en el primer episodio, sobre todo para Cardenales. Magallanes ripostó en esa misma primera entrada con 4 carreras, pero como les digo, siempre dio la sensación de que estaba muy lejos en el marcador el equipo eléctrico. En esa misma primera entrada, ese episodio lo iba a comenzar el conjunto cardenal envasando a su primer bateador. Me refiero a Ildemaro Vargas, que con cuenta de 2-2 conectó sencillo al jardín derecho. Luego Gorkis Hernández fallaba, en este caso con un batazo al lanzador Junior Guerra. Hacían out forzado a Ildemaro en segunda y permanecía o llegaba quieto Gorkis a la primera. Harold Castro conectaba doblete, hombres en tercera y en segunda con un out, recibía base por bolas Carlos Narváez, y un pelotazo a José Rondón colocaba la primera del encuentro para el conjunto cardenal. Luego base por bolas a Danry Vázquez, el juego 2-0, bases llenas y el rancho ardiendo. Sencillo de Rangel Ravelo se traía 2 para la goma, el encuentro 4-0, con hombres en segunda, y en primera. Después le correspondía el turno a Germain Palacios, recibe base por bolas, se llenan las almohadillas nuevamente, y después Eduardo García, con un elevado de sacrificio, se traía para la goma a Danry Vázquez. Le daba vuelta a la batería el conjunto cardenal. Ya ese elevado de sacrificio de Eduardo García fue contra Derek West, su último bateador fue precisamente Germain Palacios, y después Eduardo García contra Derek West era que le daba ese elevado de sacrificio. El mismo West no podía dominar a Ildemaro Vargas, que traía la sexta con un hit al jardín derecho, Gorkis Hernández con base por bolas y un jonrón de Harold Castro, el segundo para él en la postemporada, en este round robin. Un gran slam que conectó Harold por lo más profundo del jardín central, le colocaba las velas a la torta rapidito. Un cuadrangular por el jardín central, 10-0, y Cardenales de Lara no había lanzado ni una pelota. Max Castillo ya tenía una ventaja de 10 carreras. Qué mejor manera de comenzar un encuentro que esa. Luego Derek West terminaba dominando a Carlos Narváez, finalizaba el episodio, pero el daño estaba más que hecho. Magallanes intentó en ese mismo primer inning hacer los ajustes ofensivos. Luis Suisbel estaba, por ejemplo, en la primera base después de que fallaran tanto Carlos Rodríguez y Yangervis Solarte con 2 outs de la pizarra, y Magallanes con 2 outs pudo hacer 4 carreras. Sencillo de Renato Núñez, colocaba hombres en tercera y en primera. Luego un doblete de Eliezer Alfonso Jr. se traía la primera para la goma. Gabriel Arias con jonrón limpiaba las almohadillas, y Magallanes colocaba el encuentro 10 carreras por 4, pero como les digo, que te anoten 10 carreras y que tengas que remontar una ventaja de 10 carreras en el mismo primer episodio, es bastante complicado, y sobre todo porque Magallanes no venía con buenas sensaciones, y que te hagan 10 carreras en el primer inning lo que hace es empeorar claramente esas sensaciones. Luego Magallanes en el tercer episodio iba a poner el encuentro 10-5 con un cuadrangular de Yangervis Solarte, y después un batazo de Leandro Pineda se iba a traer a la goma a Eliezer Alfonso Jr. en el quinto inning, moviendo a los corredores, pero hasta ahí. Después Leandro Pineda acercó a Magallanes en el marcador 10 carreras por 7 con un cuadrangular entre el jardín izquierdo y central, pero en el noveno inning hizo 2 más, producto de par de dobletes de Danry Vázquez y Rangel Ravelo, para poner las cifras finales de 12 carreras por 7. Y bueno, Magallanes había tenido una especie de oportunidad en ese séptimo episodio. Se habían envasado
tanto Yangervis Solarte por boleto como Renato Núñez por un indiscutible. En ese momento el encuentro estaba 10-6, le colocaba el béisbol, el turno, la oportunidad de Eliezer Alfonso Jr., pero bateaba para doble play y después fallaba Gabriel Arias para matar un rally que al menos le podía dar algo de esperanza a Magallanes en ese séptimo episodio. Aún así esto no ocurrió. Así que bueno, nada, para Magallanes ese tipo de encuentro donde tu abridor, tu pitcher del año, tu caballo de batalla no pudo responder, eso ocurre. Para el infortunio de los Navegantes ocurrió precisamente un día que Magallanes necesitaba la gran salida de Junior Guerra porque estaban contra la espada y la pared, y Cardenales de Lara, que tiene ese tipo de ofensiva, que se da el lujo ahora mismo de no tener en sus filas a Ronald Guzmán, por ejemplo, o que Hernán Pérez no es titular indiscutible en este equipo. Es un equipo que tiene demasiada profundidad, lo demuestran, y contra el gran favorito de este round robin no te puedes equivocar porque pasa lo que pasa. Entonces, en definitiva, victoria para el conjunto cardenal. Magallanes también me gustaría hacer el comentario, ha estado moviendo el line-up. El manager Eduardo Pérez, ya no está Tito Polo, por lo menos no estuvo el día de ayer. Me parece que es mucho más entendible que ocupe el puesto Leandro Pineda, pero me sigue sorprendiendo, por ejemplo, el hecho de que no está jugando ni Diego Castillo, ni Tucupita Marcano, ni José Peraza. Creo que José Peraza fue fundamental para que Magallanes clasificara a la fase final de la ronda regular, que se metiera en el round robin. El mismo caso de Tucupita Marcano, fue un jugador que no tuvo la temporada que se esperaba, pero aún así es un jugador que da la sensación que puede aportar mucho a Magallanes. Y Diego Castillo no pudo en la fase final de la temporada regular, pero es un pelotero con experiencia grande liga, ¿no? Y ninguno de los tres está jugando. Y por ejemplo está jugando Rusber Estrada, ¿no? Que a pesar de que está haciendo su trabajo ahí, no creo que pueda aportar algo tan diferente como lo que sí pueden hacer Diego Castillo y Tucupita Marcano. En todo caso, Magallanes no perdió ayer por cómo fue el line-up del manager Eduardo Pérez. Magallanes simplemente perdió porque su abridor estelar tuvo una pésima apertura, y esto por supuesto le costó la victoria, y evidentemente que esto podía ocurrir. Pero cuando ya estás contra la espada y la pared, en 3-0, pesa aún más esta derrota. Por Cardenales sigue a velocidad crucero, rumbo a la gran final, ahora con récord de 4 victorias y 0 derrotas. Veremos ahora qué pasará en lo que resta de calendario. Y precisamente hablando de calendario, veamos qué nos depara esta jornada de viernes 3 de enero en la LBBP. 2 encuentros programados como siempre, y un equipo de descanso. En este caso las Águilas del Zulia son el conjunto que va a descansar este día viernes 3 de enero, y tendremos a las 6 de la tarde, ojo, con nuevo horario, Bravos de Margarita versus Navegantes del Magallanes. Bravos le pidió al equipo eléctrico adelantar el inicio del encuentro precisamente porque los Bravos tienen que volar a Maracaibo a jugar el día sábado y domingo. Entonces, por esa razón, los Navegantes del Magallanes accedieron, y el encuentro será a las 6 de la tarde con transmisión de IBC. Duelo de zurdos. Félix Dubrón contra su ex equipo, los Navegantes del Magallanes, le lanzó una muy buena joya en el primer encuentro del round robin con 6 innings en blanco. Los eléctricos tendrán a uno de sus escogencias en el draft de sustituciones, al importado Tyler Alexander. A las 7 de la noche en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, con transmisión de One Baseball Network y de Venevisión, los Tigres de Aragua recibirán a los Cardenales de Lara. Adrián Almeida hará la apertura por Cardenales, mientras que Ben Holmes la hará por los Tigres de Aragua. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LBBP? Se mantiene firme en el primer lugar Cardenales de Lara con 4 victorias sin derrotas. Águilas del Zulia en el segundo puesto con 3-1 a 1 del primer lugar. Bravos de Margarita con 2-2 a 2 del primer lugar, pero a 1 del segundo puesto, que te da acceso a la gran final. Tigres de Aragua con 1 victoria y 3 derrotas, a 3 encuentros del primer lugar y a 2 encuentros del segundo puesto. Navegantes del Magallanes con récord de 0-4, a 4 juegos ya del primer lugar y a 3 del segundo puesto. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Mis amigos, un gusto como siempre estar con ustedes acá conversando sobre la LBBP. Les deseo un 2025 lleno de éxitos y prosperidad, y sobre todo que en este 2025 permanezcan con la mejor cobertura del béisbol venezolano
como se la ofrecemos acá en LBBP en la jugada.